Me convertí en la primera esposa de Cyrus, y él pasó media vida resentido conmigo. Me amaba por haberlo engañado para casarse con un embarazo, me culpaba de robarle su primer amor y creía que yo tenía un futuro real y su futuro, relegándolo a la vida de un empresario de pueblo, lejos de los sueños que alguna vez tuvo. Y lo odiaba por entregarse a una vida de alcohol, juego y mujeriego, por descuidar todo lo relacionado con nuestra familia, y por permitir que sus parientes desagradecidos y depredadores me humillaran una y otra vez. Entonces, por un capricho del destino, ambos renacimos, llevando todo el odio del pasado a nuestras nuevas vidas. En nuestra ceremonia de graduación, nuestras miradas se cruzaron fugazmente y a través de la multitud. Entonces, sin decir palabra, cada uno se dio la vuelta, caminando con decisión hacia el final que anhelábamos. Esta vez, espero que ninguno de los dos se arrepienta de nuestras decisiones. El día que decidí quedarme en la ciudad por trabajo, mi madre no paraba de abrazarme y besarme las mejillas con alegría. Mi dulce hija. Espera dentro de unos años. Te agradecerás la decisión que tomaste hoy. Y deja de perseguir a ese chico de la familia Cyrus como un cachorro enamorado. Te lo digo por experiencia. No sirve para nada. Luego caminó por la sala y le gritó a mi papá en la cocina: Min, añade un pescado estofado a la cena de esta noche. Pico el chile y el jengibre. Bajo a comprar el pescado. ¡Puaj! La puerta se cerró tras ella. Papá asomó la cabeza desde la cocina, sosteniendo una espátula en la mano. Se veía igual de cálido. Era un hombre con los pies en la tierra. Por fin hiciste caso a la razón. Se rió entre dientes. Al ver su sonrisa orgullosa, me picó la nariz de la emoción. En mi vida anterior, no les hice caso a mis padres. Insistí en ir a rescatar a Cyrus cuando unos matones lo acorralaban y lo golpeaban. Papá me había seguido en secreto. Preocupado por mi seguridad, protegí a Cyrus con mi cuerpo, pensando que aguantaría la paliza por él. Pero los golpes nunca me alcanzaron. Cuando me di la vuelta, vi que era mi padre. Había intervenido para protegerme y lo golpearon en la cabeza con un palo pesado. La sangre le salió a borbotones. Lo llevaron de urgencia al hospital. Pero murió en la mesa de operaciones. Mi madre tenía un problema cardíaco. Y cuando se enteró de la muerte de papá, estaba tan devastada que falleció al día siguiente. Mientras lo recordaba todo, las lágrimas corrían incontrolablemente por mis mejillas. Me dije a mí misma: Floria, esta vez tienes que vivir con dignidad. Sin dudarlo, llamé al gerente de recursos humanos. Señor. Ya lo he decidido. Estoy listo para empezar a trabajar cuando quiera. En mi vida pasada. Gracias a mi excelente desempeño durante mis prácticas, recibí una lucrativa oferta de trabajo de una empresa que cotiza en bolsa antes de graduarme. Pero Cyrus, mi amor de la infancia, estaba desempleado. Más tarde, me dijo que quería volver a su pueblo y hacerse cargo de la constructora de su padre. Me pidió que dejara mi trabajo de $20,000 al mes y me mudara con él. El amor vuelve irracionales a las mujeres. De hecho, abandoné una carrera prometedora para seguirlo de vuelta a casa. Pero la misma noche que rechacé el trabajo, me dijo que había cambiado de opinión y que se quedaba en la ciudad. Dijo que estaba lleno de oportunidades. Y que le pediría dinero prestado a su padre para fundar su propia constructora. Iba a Navi. En esta ciudad, la construcción no era como en los condados de aquí. Las conexiones lo eran todo. Sin ellos no podrías dar ni un solo paso. Los padres de Cyrus vinieron a verme en plena noche. Me rogó que lo hiciera entrar en razón. Así que fui. Solo para ver cómo una banda de matones lo empujaba a un callejón. Y así, sin más. Los padres que me criaron se fueron. Después de que Cyrus fuera dado de alta del hospital. Sus padres le dijeron que mi padre y yo habíamos intentado salvarlo. Y ahora yo era la única que quedaba en mi familia. Se dio cuenta de que había destruido lo que podría haber sido una familia feliz para mí. Se sintió culpable e insistió en casarse conmigo como compensación. Pero el día antes de la boda, se echó atrás.
Presionado por sus padres, a regañadientes, realizó la ceremonia. En ese momento, no me quedaba nadie más que Cyrus. Vertí todo mi amor y energía en él, completamente ciega a la creciente frialdad en su mirada. A los 2 meses de casarme, me quedé embarazada. Él no quería tener hijos, así que pronto alegó que era demasiada presión. Pero yo sabía la verdad, no era presión. Simplemente no había terminado de jugar. No quería ser padre. Iba camino al hospital para un aborto cuando mi suegra vino corriendo y me detuvo. Cariño, te he visto crecer. Puede que Cyrus sea un ingenuo. Pero no tienes por qué serlo. No abortes al bebé, te será el primer nieto de la familia Cyrus. Se me llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Y pasé por alto por completo el fugaz destello de cálculo en los suyos. Así que me quedé en casa a descansar y prepararme para el parto. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 10 meses. Di a luz a gemelos, un niño y una niña. Luego vino el confinamiento. La lactancia materna. Tareas interminables. Me encargué de todo yo sola. Nunca pedí ayuda. 3 años pasaron volando. Los niños caminaban y hablaban. Y por fin comprendí algo brutalmente real, por muy dulces que fueran las palabras de mis suegros. Sus acciones no se acercaban ni de lejos al amor y sacrificio de mis padres. Todo lo que compraba para los niños era recibido con sarcasmo o desprecio. Así que decidí volver al trabajo. Cyrus estuvo de acuerdo. ¡Qué alegría! Envié mi currículum. Justo cuando recibí una segunda oferta de trabajo. Mis 2 suegros se enfermaron y tuvieron que ser hospitalizados. Cyrus me dijo que como madre, debía quedarme en casa y cuidar de ellos y de los niños. Dijo que no necesitaba trabajar para que KGD nos mantuviera. Estaba furioso. Pero no lo reclamé. No le expliqué la verdad, aunque presumía de su gran éxito como gerente de proyectos, aún tenía que sacar dinero de casa cada mes para mantenerse a flote. La mayor parte del dinero de sus padres estaba invertido en sus proyectos de construcción. Apenas teníamos dinero para sobrevivir. Así que entre el cuidado de los ancianos y los niños, buscaba tiempo para escribir y publicar cuentos. Los ingresos dispersos apenas alcanzaban para mantener la casa. Pero los gastos mensuales de Cyrus eran astronómicos. Siempre decía, ya casi está. Los fondos del proyecto llegarán pronto. Y luego me exigieron dinero como si nada. Si me negaba, se ponía a gritar, a golpearme y a acusarme de sabotear el futuro de la familia Cyrus. Dijo que si no lo ayudaba, todas las inversiones se irían al traste. Y yo sería responsable del colapso junto con él. Al final, no tuve opción. Vendí la única casa que me dejaron mis padres. Y gasté hasta el último centavo en el pozo sin fondo que era la familia Cyrus. Afortunadamente cumplí mi IDESAI. A medida que los honorarios por los manuscritos aumentaban gradualmente. Apenas logré criar a mis hijos. La presión financiera de la antigua familia Cyrus me agobiaba como una montaña. Me costaba respirar. Mientras Cyrus malgastaba mis ganancias en sus placeres, se burlaba de mí. Diciendo eso a mi edad. Seguía escribiendo esas novelas basura e indecentes que no merecían ver la luz. No pude contener la ira y estallé. Si menosprecias el dinero que gano, no lo uses. Gana el tuyo. Eso solo lo enfureció más. Y me golpeó otra vez. En plena noche. A menudo me acurrucaba en un rincón como un payaso lastimoso. Sollozaba en silencio en las sombras. Cyrus y yo habíamos sido novios de la infancia. ¿Cómo terminó así nuestra vida? No lo entendía. En mis novelas, el matrimonio nunca fue la tumba del amor. Les dije a mis lectores que avanzaran con valentía. Que alcanzaran la luz. Pero en realidad, mi amor por Cyrus se había consumido desde hacía tiempo por mi familia. Mis hijos. Mis padres. Y la rutina diaria. Si no fuera por los niños, me habría dado por vencido hace mucho tiempo. Después de nuestra última pelea, Cyrus rara vez volvía a casa. Y cuando lo hacía,
Olía a alcohol. Irrumpió en la habitación con un látigo en la mano. Y me golpeó delante de los niños. Hasta que mis dedos temblorosos le transfirieron dinero, solo entonces se detuvo. Aún así, la única ira emocional que me quedaba era cuando mi hija y mi hijo se distanciaban de mí. Sus ojos no reflejaban afecto, sino un asco apenas disimulado. Cuando ambos pasaron por alto la entrada clave del instituto. Gané por un solo punto. Me tragué el orgullo. Me arrodillé ante sus maestros. Y le rogó clemencia al director. Por fin, la escuela cedió. Estaba rebosante de alegría. Pelaba fruta para ellos en casa con un pequeño cuchillo. Pero en lugar de gratitud, su resentimiento creció. Mi hija estalló. Mamá. Ya es bastante malo que intentaras controlar la vida de papá. ¿Ahora también quieres controlar la nuestra? Mi hijo intervino. Sí. ¿Y qué si es una escuela de primera? Sacar buenas notas no significa que cambies tu destino. Igualmente terminaremos trabajando hasta la muerte por los demás. Si fuera por ti obligando a papá a casarse contigo usando los escritorios de los abuelos, ¿sería nuestra familia tan miserable? Mi corazón se rompió en ese momento. Les había dedicado la mitad de mi vida. Había soportado cada adversidad. Solo para encontrarme con un resentimiento tan amargo. Ni siquiera una palabra de agradecimiento. Salí de casa aturdido. Todavía agarraba el cuchillo de fruta en la mano. Olvidé tirarlo. Al llegar al garaje subterráneo, vi el BMW negro de Cyrus balanceándose a lo lejos. Frunciendo el ceño me dirigí hacia el ojo de Feldbeit. Me acerqué. De repente la mano de una mujer golpeó la ventana empañada, dejando huellas manchadas y condensación. ¿Una mujer? ¿En el coche de Cyrus? La respuesta era obvia. Pronto el movimiento cesó. Cyrus yacía en el asiento trasero. Un brazo rodeaba a una mujer semidesnuda. Ambas parecían plenamente satisfechas. ¿Cuándo te divorcias de tu esposa?, preguntó la mujer. Cyrus se rió entre dientes. ¿Qué prisa? ¿Para qué desperdiciar una criada gratis? La mujer rió. Tienes razón. Ni siquiera le diste una dote, ¿verdad? Solo firmaste un certificado. Sin oro. No hubo boda de verdad. Y ella pasó todos estos años criando a tus hijos. Cuidando de tus padres. Y seguía ganando dinero para gastar. Cyrus se rió a carcajadas. Y quizá no deberíamos divorciarnos de ella después de todo. Que siga apoyándonos. Abrí la puerta del coche y sonreí fríamente. Dime. ¿Crees que este cuchillo de fruta está lo suficientemente afilado? Sus rostros palidecieron con destreza. Los maté de 19 puñaladas a cada uno. 38 en total. En tu próxima vida intenta ser humano. Después. Me senté en el coche. Cerré la puerta. Encendí el aire acondicionado. Me quedé dormido. Deslizándome hacia la muerte sin dolor. En la otra vida. Ojalá nunca más me cruce con Cyrus. Si lo hago, lo mataré de nuevo. Cariño. Cariño. ¿El pescado está listo porque estás tan distraída? La voz de mi madre me sacó del recuerdo. Lo olí. Huele delicioso. Mamá. Dottie acaba de tener un sueño larguísimo. Les conté todo de mi vida pasada como si estuviera contando una historia. Había sido un novelista web de bajo nivel en esa vida. Después de terminar, mis padres guardaron silencio. Claramente se sumergió profundamente en la historia. Cariño, dijo mamá. Pongo un trozo de pescado en mi pecera. En cuanto terminemos de comer, nos mudamos. Toda la familia se va a tu ciudad. Parpadeé. Mudarse. ¿Y la casa? Papá encendió un cigarrillo. Una mirada de tranquila determinación en sus ojos. Qué raro. Tuve un sueño igual hace 4 o 5 años. Vendemos la casa y nos mudamos a la ciudad.
Ya no somos vecinos de la familia Cyrus. ¿Por qué siempre se aprovechan de nosotros? Con el cabeza de familia hablando. Naturalmente no tuve objeciones. Mis padres eran personas decididas. Esa misma tarde. Hicimos las maletas. Nos subimos al coche de papá y nos dirigimos a la ciudad donde trabajaba. Un buen amigo de papá ya había recurrido a sus influencias para ayudarle a alquilar un apartamento asequible. Justo cuando estábamos a punto de irnos, nos topamos con la familia Cyrus que regresaba. Ah, sí. ¿Te mudas? La madre de Cyrus se acercó, frunciendo el ceño ligeramente. Floria. ¿No te preocupa que si te vas, otra mujer pueda arrebatarme a mi hijo? Es muy popular en la escuela. ¿Sabes? El padre de Cyrus también se acercó, sonriendo. Floria. Me dijeron que te fue bien en tus prácticas y que ya te contrataron en tu empresa. Qué bien conseguir un trabajo justo después de graduarte. No como mi hijo que tuvo que volver a casa y heredar el negocio familiar. Aunque hablaba como si lamentara el destino de su hijo, su expresión y tono lo decían claramente, y que si eres bueno en la escuela. Aún así, acabarás trabajando para gente como nosotros. Mamá. No te molestes con ella, dijo Cyrus. Puede ir a donde quiera, no tiene nada que ver con nosotros. Lo miré sorprendida. Solo una mirada. Y tuve la certeza de que él también había renacido. Sin dudarlo, me di la vuelta y me subí al coche de mi padre. Esta vida. Voy a vivir a mi manera. ¿Y Cyrus? Que haga lo que le dé la gana. No es asunto mío. Se acercaba el día en que Cyrus abandonó oficialmente sus estudios de posgrado y regresó a casa para heredar el negocio familiar. Y yo me había adaptado poco a poco al ritmo de mi nuevo trabajo. Ese viernes después del trabajo. Me encontré con Madea, la madre de Cyrus. Me dio una botella de agua y sonrió. Me iba a casa. ¿Querido? Fruncí el ceño. ¿Qué hacía aquí? ¿Desde nuestro pueblo? ¿Qué pasa? Tía. ¿Necesitabas algo de mí? Madea parecía un poco inquieta mientras asentía. Cyrus ya no piensa estudiar un posgrado. Quiere volver a casa y trabajar con su padre en la construcción. Bajé la mirada y respondí con naturalidad. No está mal. Hoy en día, la construcción está bastante bien pagada. ¿Verdad? Antes sí. Hace unos años. Pero en los años venideros, esa industria solo iría cuesta abajo. Madea negó con la cabeza. ¿Qué tiene de bueno? Nada es fácil últimamente. Quiero que siga estudiando. ¿Podrías hablar con él por mí? Él te escucha más que nadie. ¿Me escucha? Sonreí fríamente. Esta mujer sí que daba espectáculo. En mi vida anterior. Había creído tontamente que Madea realmente se preocupaba por mí, hasta que la vi a través de sus ojos. Había tenido la vista puesta en la casa de mi familia desde el principio. Por eso. Después de que mis padres murieron, ella presionó a Cyrus para que se casara conmigo. En aquel entonces. No tenía ni idea de que fuera tan conspiradora. Incluso la traté como a mi propia madre. Incluso cuando fingió estar enferma y la hospitalizaron. Yo fui quien la cuidó. Madea. Que Cyrus continúe o no con el posgrado es decisión suya. No puedo convencerlo. Ya le dije que si no encuentra un buen trabajo, debería seguir estudiando. No es que no me haya oído decirlo. Dije la verdad y rechacé su sugerencia indirectamente. Madea sonrió y extendió la mano para acariciarme el pelo. Buena chica. Pero si no regresas, ¿y si Cyrus empieza a salir con otra? Te diré una cosa, dame la llave de tu casa. Puedo ayudarte a ordenar cuando tenga tiempo. Y puedes quedarte ahí cuando estés en tu descanso. Hizo una pausa. Luego añadió, sé que te ha gustado Cyrus desde pequeña. Y de verdad te considero mi futura nuera. Así que no. Madea. La interrumpí. Cyrus tiene su propia vida. No voy a interferir.
Dejémoslo así. Tengo algo importante esta noche. Así que no te acompañaré a la salida. Adiós. Tía Madea. Me di la vuelta y me alejé ayudándola. Sería la última vez que la vería. Solo verla me daba asco. Ella sabía que había elegido construir mi futuro en la capital provincial. Y que ya no tenía futuro con su hijo. Aún así, se atrevió a codiciar la casa de mi familia. ¡Qué asco! No miré atrás. Después de volver a mi apartamento de alquiler. Inmediatamente les conté a mis padres lo sucedido. Papá decidió vender la casa cuanto antes. Pero como acababa de empezar un nuevo trabajo, no quería que mamá se encargara sola. Me entregó la escritura y me pidió que me hiciera cargo de todo. El día que regresé a mi pueblo, Madea apareció en la puerta como un sabueso. Ojos rojos de tanto llorar y llenos de un resentimiento venenoso. Floria. ¿Por qué no regresaste y le hiciste entrar en razón a mi hijo? De repente alzó la voz. Me sobresaltó. Era la primera vez que la veía tan desquiciada. Supongo que era porque nunca la había contradicho. En aquel entonces, estaba desesperada por casarme con alguien de la familia Cyrus. Pero ahora. Reborn y yo criticamos su actitud. El contraste era demasiado grande para que ella lo aceptara. Las decisiones de tu hijo no tienen nada que ver conmigo. Me miró furiosa. Si mi hijo no consigue un trabajo en el futuro, no creas que te lo voy a perdonar. Fruncí el ceño. Madea estaba siendo completamente irracional. Que Cyrus tuviera un trabajo o uno bueno dependía de él. Ya le había trazado el camino. Y decidió ignorarlo. ¿Cómo fue mi culpa? Justo entonces, a mi lado. Llegó el agente inmobiliario con el comprador. ¿Quién de ustedes es Floria?, pregunté. Soy yo. Levanto la mano. Pasen. Les enseñé la casa. Explicando la distribución y los detalles de la vida diaria. El comprador era un joven funcionario. Recién nombrado para el condado tras aprobar el examen nacional. Su familia había juntado sus ahorros para comprarle una casa. Sabían que probablemente pasaría toda su vida allí. En el momento en que vio el calor. Diseño atractivo. Estaba convencido. Preguntó el precio. Era un comprador serio. Y yo estaba ansioso por vender. Acordamos un precio casi al instante tan rápido que pilló a todos desprevenidos. Incluso Madea, que había estado al acecho para observar el desarrollo del drama, quedó atónita. Al verme a punto de firmar el contrato, se apresuró a bloquearme. ¿De verdad vas a vender la casa? Podrías usarla para un ascenso. ¿Tu familia no piensa volver? ¿De verdad no quieres ser mi nuera? Sus intenciones eran clarísimas. Pensó que mi silencio con Cyrus era solo una discusión. Que fingía vender la casa para hacerlo sentir culpable y que volviera conmigo. ¡Qué patético! Se equivocó por completo porque nunca entendió la raíz del problema. En esta nueva vida. No quería nada más que estar lejos. Lejos de todos ellos. Cuanto antes me fuera. Cuanto mejor. Sin dudarlo, firmé los papeles. Esa noche me quedé en la casa donde crecí. Sentí una opresión fingida en el pecho. Mañana. Completaría la transferencia y cobraría el dinero. La venta de la casa estaría hecha. Nelmedia intentó interferir. Sus amenazas ya eran vacías. Aparte de mis padres. No había nada más que me calmara. No pudo manipularme como lo hizo en mi vida anterior. Más tarde. Mi supervisor me llamó a la oficina para darme una gran noticia. Me ascendían antes de lo previsto a personal de tiempo completo con un salario mensual de 20 libras. Nada de alegría. Corrí a casa para compartir la noticia con mis padres. Papá sonrió de oreja a oreja. Mi brillante hija. Mamá. Siempre emotiva. Llora de orgullo. ¿Ves? ¿Quién dice que estudiar no vale la pena? Pero el destino tenía otros planes.
En mi segundo mes de trabajo, la empresa me envió a negociar un contrato con un cliente clave, solo para encontrarme con Cyrus. Sí, él era el cliente. Iba con una mujer. Entrecerré los ojos y la reconocí al instante, era la misma mujer del coche de lujo de mi vida pasada. El que yo tenía. Maté. Lo tengo fue por ti dejarme ir. Quizás nunca hubiera conocido al amor de mi vida. Dijo rodeándola con el brazo posesivamente. Por eso Cyrus había desaparecido sin dejar rastro. Todo tenía sentido ahora que había renacido. Estaba aprovechando el conocimiento de su vida pasada para salir adelante. ¿Y la mujer a su lado? Claramente no era común. Como era de esperar. Una negociación fracasó. Mi supervisor estaba furioso. Cyrus era un cliente importante. Pensé que simplemente le habían asignado a otra persona para que se encargara. Y así fue. Pero no sin antes despedirme. No me cabía duda de que Cyrus estaba detrás. Incluso en esta nueva vida. No podía dejarme ir. Todavía quería meterse conmigo. Lo único que quería era vivir mi propia vida. Lejos de él. Pero ahora tenía que atormentarme de nuevo. Solo que de una manera diferente. Bien, si iba a abusar de su poder para vengarse. Entonces no iba a quedarme de brazos cruzados. No les conté a mis padres que me habían despedido. En cambio, me levantaba todos los días como siempre. Portátil en mano. Y fui a trabajar. Pero en lugar de ir a la oficina, me dirigí a un café y me dediqué por completo a escribir. Tenía demasiadas ideas en la cabeza. Sabía exactamente qué tipo de historias les encantaban a los lectores y en qué franjas horarias había más interacción. Escribí en varios géneros. Los protagonistas masculinos y femeninos a veces hacían malabarismos con 3 o 4 novelas a la vez. Medio año después. Mis regalías por manuscrito se habían multiplicado por decenas en comparación con mi vida anterior. Sabía perfectamente que nada de esto provenía de mi propio esfuerzo, sino simplemente del dividendo de vivir vidas enteras. Así que con el dinero que tenía, empecé a invertir en algo nuevo, Bitcoin. En aquel entonces Bitcoin estaba increíblemente barato. No pasarían muchos años antes de que su valor se disparara exponencialmente. Tras asegurar mi inversión, aún me quedaban 200. Se fue Zhou Yuan. Así que alquilé una suite en un edificio de oficinas cercano y abrí una pequeña empresa de medios. La empresa era modesta. Planeaba contratar a 10 escritores. Les daría ideas. Y representaría el papel del capitalista malvado. Si yo no asumía ese papel, alguien más lo haría. Era un juego de capacidades. Después de todo, claro. No era cruel. Trataba muy bien a mis empleados. Un día, después de terminar el trabajo, me hundí en la silla de mi jefe para descansar. Solo para ver que me habían etiquetado en una publicación en redes sociales. Curioso. La abrí. Era de Cyrus. Nunca lo publicó en línea, casi lo había olvidado. Pero ahí estaba. Un carrusel de 9 fotos de su sesión de fotos de boda con su novia. Se veían felices. Una foto perfecta. Aún conservaba el contacto de WeChat de Madea. Comentó debajo de la publicación: felicidades a mi hijo y a Zara por casarse. Les deseo una vida llena de felicidad y un hijo sano pronto. Entonces me etiquetó. No pude evitar sonreír con suficiencia. Esa anciana seguía anclada en el pasado. Dejé el teléfono y no me molesté en responder. Al llegar a casa esa noche, el aire alrededor de la mesa del comedor estaba inusualmente denso. Mis padres parecían perturbados. ¿Qué pasa?, pregunté mientras me metía un trozo de carne en la boca. Mamá me miró preocupada, pero no dijo nada. Van. Fue papá quien finalmente estalló. Floria. ¿Cuánto tiempo más planeabas ocultárnoslo? Papá siempre había sido amable. De los que dejaban que mamá se encargara de todos los asuntos familiares mientras él hacía de ama de casa. Nunca lo había visto perder los estribos así. En ese momento. ¿Cómo no iba a entenderlo?
Lo sabían todo. ¿Te lo contó Cyrus? Fruncí el ceño. Mirando a papá. Respiró hondo pero no dijo nada. La cara de mamá se arrugó. Era su madre. Ayer fue el banquete de bodas de Cyrus. Madea nos invitó. Y cuando estábamos dando el regalo, ella nos lo contó. Papá me miró fijamente. ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Cómo pudiste ocultarnos algo tan importante? Con calma. Seguí comiendo. Luego saqué mi teléfono y les enseñé el saldo de mi tapón de baño. En cuanto vieron la cifra de 6 dígitos, quedaron atónitos. Sus ojos desorbitados por la incredulidad. Dejé los palillos y sonreí. Papá. Mamá, empecé una empresa y gané algo de dinero. Ya no se trata solo de ese trabajo de 20.000 al mes. Las ganancias mensuales de mi empresa ahora empiezan en 50,000. Papá abrió los ojos de par en par, sorprendido. Mamá lo fulminó con la mirada. ¡Qué impresionante! ¿Todavía te atreves a gritarle a mi hija? Ve a cocinar otro plato como castigo. Papá se encogió en la cocina con cara de culpable. No pude evitar reírme. Papá. No hace falta que las mesas ya estén llenas. De ahora en adelante. No tienen de qué preocuparse. Puedo mantenerme bien. Estás cerca de jubilarte, ¿verdad? Cuando llegue el momento. Viajaremos juntos. Genial. Maravilloso. Ahora que la carga se había ido, mis padres se pusieron a chismear. Floria. ¿Adivina qué chisme jugoso escuché sobre Cyrus? ¿Quieres oírlo? Mamá me miró con una sonrisa traviesa. Papá se quedó mirando su tazón como si no estuviera escuchando. Arqueé una ceja. ¿Qué clase de chisme te emociona tanto? Mamá. Se recogió el pelo. Un brillo en los ojos. Claro que se trata de tu amor de la infancia, Cyrus. En cuanto mencionó su nombre, su actitud cambió por completo, como la de una de esas tías de pueblo entrometidas de los vídeos biográficos. Rebosante de energía. No te lo creerías. Tardó más de 30 minutos. Pero al final lo junté todo. Resulta que, después de rechazar mi sugerencia de hacer un posgrado, Cyrus regresó de inmediato a su pueblo natal y fue directo a buscar a Zara. El padre de Zara también trabajaba en la construcción. Y su negocio era más grande y mejor que el del padre de Cyrus. Luego ambos terminaron en un compromiso forzoso. Burr se embarazó antes de la boda. Eso por sí solo no fue lo más jugoso. El problema era que Cyrus no se había librado de sus vicios de la vida anterior. La bebida. Apuestas. Guerras. Fumar. Su futuro suegro se enteró y lo reprendió duramente, amenazando con cancelar el compromiso. Pero Zara insistió en casarse con él. Su padre finalmente cedió. Luego, Lenaud. 3 meses de embarazo. Con su barriguita a la vista. La boda se hizo deprisa. Pero la noche de la boda. El suegro estaba en un club y pilló a su nuevo yerno contratando acompañantes. Incluso eligieron a la misma chica por accidente. Eso lo arruinó todo. Al ver que Ciro era incorregible, el suegro, admirado, decidió cancelar la boda. Pero al día siguiente, la ceremonia se llevó a cabo según lo planeado. Cuando mamá terminó, parecía exasperada. De verdad pensé que la boda estaba cancelada. No sé qué estará pensando esa familia Zara. Ese vago de Cyrus, ¿por qué se casó con él? Menos mal que mi hija no terminó con él. O toda nuestra casa habría quedado destrozada. No respondí. Mis padres no sabían qué había pasado realmente. Pero tuve algunas conjeturas. En mi vida anterior conocí a Zara. Ella y Cyrus solían presumir de su relación en público para estafarme. Cyrus incluso me había contado que el padre de Medea estaba involucrado en negocios turbios. Debió recordarlo en esta vida y lo usó para negociar. De lo contrario, los padres de Zara jamás habrían aceptado casarla con un hombre con su historial. Un perro no puede dejar de comer mierda.
Luché. Incluso renací. No había cambiado. Aún así, este desastre me dio la idea de que era la oportunidad perfecta para la venganza. Desde que resucitó solo para fastidiarme y perderme el trabajo, no iba a dejarlo salirse con la suya. Le pagué a alguien para que presentara una denuncia, con nombre real y todo, acusando a Cyrus de actividades delictivas. Incluso enumeré con exactitud las leyes que probablemente había violado. Menos de una semana después, tanto Cyrus como su suegro fueron arrestados e investigados. Medea estaba aterrorizada. Tanto que sufrió un aborto espontáneo. Una sorpresa inesperada. En la vida pasada. Sedujiste a mi esposo y destruiste a mi familia. En esta vida. Medea. Me aseguraré de que pruebes la misma medicina. No me interesaba el drama de nadie más. Así que no indagué más. Solo sabía que Cyrus había sido sentenciado a 3 años. En esos 3 años, mi empresa Medea creció de forma constante. Si bien seguía siendo pequeña, se diversificó en Darius Services. Las ganancias mensuales eran sólidas y estables. Mientras tanto, el precio del Bitcoin se disparó varias veces. Desde tan solo unos pocos miles de yuanes por moneda. Subió a más de 300.0. Sabía que seguiría subiendo. Pero también sabía que el dinero ganado inmoralmente no debía acumularse. Así que cuando llegó a 100.0, vendí todo. Mi patrimonio neto superó los 10 millones al instante. Un día, me encaminé a una sesión de compra-venta. Mientras estaba de compras con mi mejor amiga, nos topamos inesperadamente con Cyrus. Llevaba bidones de agua y un uniforme de repartidor. Haciendo una entrega a una tienda de ropa. De entre todos los que había. Tenía que ser él. Claro que sí. El destino era un cabrón. Él también me vio. Tú. En cuanto Cyrus abrió la boca, agarré a mi mejor amigo y entré directamente a otra tienda. Me miró con curiosidad. ¿Lo conoces? Tu cara se veía un poco rara hace un momento. Sonreí y negué con la cabeza. No realmente. Vivíamos en el mismo callejón. Como no lo conocía. El amor y los rencores de nuestra vida pasada eran reales. Y en aquel entonces de verdad que lo amaba. Claro que sí. Eso fue en aquel entonces. ¿Ahora? No siento absolutamente nada por él. Puedo rechazarlo. Pero nunca negaré el amor que una vez tuve. Porque negarlo sería negar una parte de mí. El brillo que una vez perseguimos en la juventud. Una vez inalcanzable. Con el tiempo se desvanece y cuando lo hace es hora de detenerse y elegir un nuevo camino. Perdí el interés en ir de compras. Así que tras una excusa rápida para despedir a mi amiga, deambulé sola por las calles. Mientras la gente pasaba, vi unas zapatillas grises. Miré con orgullo el frío de Cyrus. Ojos venenosos. Así que fuiste tú quien me tendió una trampa y me arrestó. No. No dije nada. Simplemente lo miré como si no entendiera. Basta de actuar. Se burló. El tipo que me denunció después de que le di una paliza lo confesó todo. Aún así, me quedé callado. Aunque sepas quién avisó a la policía, ¿y qué? Cometiste el delito. La verdad no cambia según quien haya hecho la denuncia. Cyrus sonrió de repente. Apuesto a que aún no me superas. ¿De qué demonios está hablando? Esa es la única explicación. Dijo. Ahora estoy más seguro. ¿Por qué si no te esforzarías en destruirme? Querías arruinarme para que volviera arrastrándome hacia ti. ¿Verdad? Han pasado años. Hasta vidas enteras y aún no puedes soltarme. Sus palabras me revolvieron el estómago. ¡Qué asco! Estás lleno de ti mismo. Ahora muévete. Lo empujé y seguí caminando. Pero me persiguió y me bloqueó el paso otra vez. Deja de fingir. Floria. Si no me quisieras, ya habrías encontrado a otro.
Te investigué después de salir. Has estado soltero todo este tiempo. Ni una sola relación. Me agarró la manga. Su mirada era seria. Amigo. ¿No te acuerdas? Tuvimos gemelos, un niño y una niña. Éramos tan felices en aquel entonces. Los 4. ¿Qué te parece si te doy una segunda oportunidad? Volvamos juntos. Bip, suspira. Bip, bip. ¿Cómo? Saqué mi teléfono sin dudarlo y marqué el 110. Hola. ¿Policía? Sí, me están acosando. Estoy justo afuera de la tienda Besos en la avenida 20. La expresión de Cyrus se ensombreció. ¿Tú? ¿De verdad llamaste a la policía? Colgué y me reí. ¿Estás borracho o algo así? Primero me arruinaste la vida una vez. Luego 2. ¿Ahora quieres un tercer intento? Piérdete. Deja de ser tan iluso. Aunque todos los hombres de la tierra murieran. Aún así no te tocaría. ¿En serio, quién se creía que era? Soy un millonario hecho a sí mismo. Y a juzgar por la mierda que tiene en la cabeza. Podría estar lleno de... literalmente basura. Cyrus me miró como si no pudiera creerlo. Tú. Ya verás. Luego se dio la vuelta y huyó. Acababa de salir de prisión si lo atraparon por algo más tan pronto. El castigo sería brutal. Me burlé y me marché. ¿Llamar a la policía? Claro que no. Solo estaba fanfarroneando. Un canalla como él ni siquiera merece mi tiempo. Y mucho menos una denuncia policial. Lo que no esperaba era que Cyrus realmente siguiera su ejemplo, hasta que hizo algo que me enfureció muchísimo. La empresa de medios había estado teniendo éxito. Y como fundador, me invitaron a un salón de escritores. Muchos colegas de la industria se acercaron a mí con genuino respeto y curiosidad. Estaba más que feliz de compartir lo que sabía. Me encantaba ese ambiente, todos en la sala hacían lo mismo. Y cada vez que abría la boca, alguien entendía al instante lo que quería decir. Estábamos en medio de una discusión acalorada, cuando Cyrus irrumpió con su madre. Gritó, «Soy el esposo de Floria». Esta mujer desvergonzada usó los recursos de nuestra familia para fundar su propia empresa. Se hizo rica. Y luego me echó a patadas. No te dejes engañar por su aspecto. La multitud se quedó boquiabierta. La gente empezó a susurrar. El aire se volvió incómodo y tenso. Entonces Madea dio un paso adelante. Lágrimas y mocos le corrían por la cara. Sollozando por la multitud. Mi hijo planeaba ir a la universidad. Ella lo engañó para que fundara una empresa. Nuestras dos familias ya estaban planeando su boda. Ella tomó el dinero que le dio mi hijo y se fue a la ciudad a emprender un negocio. Mi hijo ya había puesto en marcha la empresa y había hecho nuevos amigos. Pero ella se puso celosa. Lo incriminó. Y lo mandó a la cárcel por 3 años. Ella no merece estar aquí. Alguien tiene que defender a nuestra familia. Madea nació para ser actriz. Su actuación descomunal dejó a algunos medio convencidos. Solté una risa fría. ¿En serio? Menudo espectáculo. ¿Cuándo estuve con Cyrus? Voy a llamar a la policía ahora mismo por difamación. Esta vez. Estaba furioso. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. La cara de Madea cambió al instante. No esperaba que fuera tan rudo. En su mente yo seguía siendo esa chica callada y obediente de al lado. Cyrus. Sin embargo, mantuvo la calma. Sonrió y dijo: Tienes un lunar negro justo debajo de la columna. Justo encima del trasero. Y una marca de nacimiento con forma de mariposa debajo del pecho. ¿Me equivoco? ¿Me estás diciendo que nunca hemos estado juntos? ¿Estás seguro? Temblé de rabia. En esta vida. Ni siquiera nos habíamos tocado. Pero lo recordaba todo de mi vida anterior. Había tenido hijos con él. Lo había hecho todo,
y ahora él conocía mi cuerpo mejor que yo. Se inclinó y me susurró al oído, ya eres famoso. Este pequeño drama de hoy no tardará en propagarse como la pólvora. Cásate conmigo. Y tu imagen permanecerá intacta. De lo contrario, toda tu carrera y tu empresa se irán al traste. Señaló la puerta. Efectivamente. Se estaba reuniendo una multitud. Los teléfonos ya estaban disponibles. Grabando. No se equivocaba. Este desastre estaba a punto de estallar en todo mi círculo profesional. ¿Y qué? Claro. Mi empresa de medios generaba decenas de miles de dólares al mes. Pero mi verdadera riqueza provenía de las inversiones en criptomonedas. Incluso si la empresa quebrara, seguiría viviendo más que cómodamente. Con eso en mente, le di una bofetada en la cara. ¡Qué lástima! Cyrus. Parece que apostaste mal. Usaré todas mis armas legales para defenderme. Ya verás. Y sí. Las consecuencias fueron graves. La prensa negativa hizo casi imposible mantener la empresa a flote. Después de todo, era conocido por promover la decisión y la fuerza a través de mis historias. Pero ahora, la gente creía que era un fraude entre bastidores. Así que dimití. Cambié el nombre de la empresa. Le entregué el título de director ejecutivo a mi mano derecha. Y me trasladé tras la cortina. Pero Cyrus no había terminado. Él y Medea se descontrolaron. Rumores vulgares en línea acusándome de engañarla durante nuestra relación. Y porque él dio pruebas tan detalladas. Algunos realmente le creyeron. Los trolls me inundaron. Ni me inmuté. Contraté a un equipo legal completo y envié cartas de cese y desistimiento a cada persona que difundió las mentiras. En esta vida, nada de lo que afirmó sucedió. Por muy vívidas que fueran sus historias, la verdad saldría a la luz. Pronto, Medea y Ciro fueron arrestados. Su difamación se hizo viral. Se compartió más de 30.000 veces. Incluso contrataron bots para difundir los rumores. Eso fue suficiente para enterrarlos legalmente. Desesperados, la madre y el hijo empezaron a buscar la dirección de mis padres. Intentaron usar el antiguo vínculo con Maberly, con la esperanza de convencerlos de que me mostraran clemencia. Pero ya era demasiado tarde. Mis padres no se inmutaron. Simplemente dejaron una frase. Haga lo que haga nuestra hija, la apoyaremos. En cuanto a Cyrus. Cuando las esposas volvieron a cerrarse con un clic. Y los oficiales le leyeron los cargos, él estalló. Le gritó desesperadamente a la policía. Soy un renacido. Sé exactamente cómo evolucionará la economía. Sé lo que viene. ¿Puedo decirte cómo hacer una fortuna, por favor? Déjame ir. Pero lo único que le esperaba era la cárcel. Para ser sincero, cuando me enteré de su arrebato, me quedé sin palabras. Con todas las ventajas de conservar recuerdos de una vida anterior, este supuesto código de trucos dorado podría haber elegido 1000 maneras de ascender. Y aún así, lo desperdició todo buscando atajos y maquinando. Realmente inspiró ese dicho, un perro no puede dejar de comer mierda. Una vez tras las rejas, tenía la cabeza rapada. De pie frente al espejo mirándose con los ojos hundidos. Cyrus finalmente rompió a llorar. Lágrimas de arrepentimiento. Quería otra oportunidad para empezar de nuevo. Y así, cuando un guardia no le prestó atención, se estrelló la cabeza contra la pared y acabó con todo. Soy la verdadera heredera de una familia adinerada. En mi vida anterior, después de que me encontraran, mis padres, con decisión, enviaron a la falsa heredera de vuelta a casa. Pensando en ese hogar infernal, me ablandé y me quedé para mantener a la falsa heredera alejada de su novio delincuente. Incluso la ayudé a entrar a una universidad prestigiosa. Pero terminó odiándome y, junto con su novio matón, me quemaste vivo. Si no te hubieras entrometido, Lindsay y yo nos habríamos casado hace mucho tiempo.
Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que mis padres me llevaron a casa. Mis padres biológicos formaban parte de una poderosa alianza a través del matrimonio. Se tenían poco cariño y estaban completamente dedicados a sus carreras. Así que cuando me trajeron a casa, le lanzaron una tarjeta fríamente a Cinnia. Le dije que volviera con su familia. Y ellos volvieron a trabajar en la empresa. En mi última vida. Pensé en la familia de Cinnia, su padre alcohólico. Su madre. Hijos sexistas y favorecidos. Y un hermano menor que vive a costa de la familia. Y más. El hecho de que nos hubieran cambiado al nacer. Cinnia también fue víctima. Por un momento. Me ablandé y convencí a mis padres de que se quedaran con Cinnia. Estudié mucho con ella. Pensando que incluso si finalmente dejaba a la familia Cinta, podría mantenerse sin su control. Pero, ¿quién lo iba a saber? Ya estaba involucrada con Lynx. Un forastero de la escuela y delincuente. La familia Cinta tenía reglas estrictas, no se permitían romances precoces. Cinnia tenía que salir con él en secreto. Y yo ni me di cuenta. Así que después de que me trajeran a casa, estaba inusualmente emocionada. Pensó que una vez que dejó a la familia Cinta, sería libre. Y podría estar con Lynx para siempre. Pero yo lo arruiné todo. Llegó a odiarme por eso. Fingió obedecer. Estudió con seriedad. Fingí ser una víctima. Pero después de graduarme, ella y Lynx me secuestraron. Ella sostuvo mi carta de admisión al posgrado. Y la rompió en pedazos ante mis ojos. Te encantaba estudiar. Quería demostrar que hoy eras mejor que yo y destruir todo aquello de lo que te sientes orgulloso. Cinnia se rió con arrogancia delante de mí. Luché desesperadamente. Pero fue en vano. Me golpearon repetidamente con palos. Supliqué clemencia. Pero solo avivó la emoción de Cinnia. Si no te hubieras entrometido, Lynx y yo nos habríamos casado hace mucho tiempo. Quizás ya tendríamos un bebé. El último recuerdo fueron sus rostros deformados envueltos en llamas. Mi registro civil aún no está transferido. Pero la fortuna de la familia Zhu será nuestra algún día. Pensarlo me hizo estremecer. Como si me hubiera envuelto de nuevo en llamas. Miré a la chica emocionada que sostenía la tarjeta bancaria frente a mí. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Si tanto ansiaba libertad. Pues que así fuera. Después de todo, aún no sabía qué le aguardaba. Cinnia hizo sus maletas rápidamente. Se mudó ese mismo día. Antes de irse. Incluso tuvo la amabilidad de volver a mirarme para recordarme, esta casa es una prisión gigante. Buena suerte, no te arrepientas. La miré con calma. Con tal de que no se arrepintiera, bastaba. Mis padres biológicos solo eran estrictos con las calificaciones. Pero por su parte, era otra historia. Mis padres no perdieron el tiempo. Transfirieron el registro civil de Cinnia ese mismo día. No dije nada. Acabo de empezar a estudiar. Después de todo. Antes de renacer. Había terminado la preparatoria hacía mucho tiempo. Muchos conceptos casi se me habían olvidado. Desde que tuve una segunda oportunidad. Nunca repetiría mis errores del pasado. Al día siguiente, camino a la sesión de Feldbeit, llegué a la nueva escuela. Seguía siendo la misma clase. Cinnia también estaba allí. Libre de la familia Cinta. Ya no tenía preocupaciones. Esa mañana, Lynx la acompañó en motocicleta a la escuela. Armaron un gran escándalo. Se encontraron con varios compañeros que la envidiaban abiertamente. En la puerta del colegio. Cinnia y Lynx se besaron apasionadamente. La primera luz de la mañana bañó sus rostros. Una escena digna de un drama romántico. Provocando la exclamación de asombro de los estudiantes que pasaban. Esto causó un gran revuelo en la escuela. Incluso en clase. Podía oír la charla. Qué historia de amor tan perfecta, tan romántica.
Zinnia tiene una familia maravillosa y un novio fiel, su vida está completa. Solo he leído sobre esto en novelas, ¿cuándo me tocará? Un grupo de chicas reunidas. Discutiendo acaloradamente. Por fin, rumbo a Feldmeier. Alguien suspiró. Bien. Centrémonos en estudiar. Nosotros, gente común y corriente. Al poco rato, Zinnia entró al aula. Sus ojos me encontraron de inmediato. De regreso a su asiento, pasó deliberadamente por mi escritorio. Mira qué feliz estoy desde que dejé a la familia Cinta. Bajé la cabeza y seguí memorizando. Solo estás resfriado. Casa vacía en la familia Cinta. Tengo el amor de mi familia y un novio. Seguro que estás celoso. La miré con frialdad. Esperaba que siguiera siendo tan feliz. Antes de que pudiera hablar. Unas chicas la rodearon y se la llevaron a rastras. ¿Qué se le puede decir a una pobre estudiante de intercambio? Zinnia. Estás genial hoy. Miraron el brazalete Van Cleef Arpels que llevaba en la muñeca. Sus ojos brillaban de admiración. ¡Qué brazalete tan bonito! Debía de ser caro. Zinnia se sacudió el pelo con orgullo. Levantó la muñeca. Miré el brazalete y me reí. Esa pieza de Van Cleef Arpels claramente la sacó ella de la villa. Claro. Vale 5 cifras. Pero mi novio dijo que solo quería darme lo mejor. Y claro. Las chicas a su alrededor estaban entusiasmadas. Zinnia. Tu novio te trata tan bien. Su admiración satisface la vanidad de Zinnia. Cuando el presidente de la clase anunció la lectura matutina, todos regresaron a sus asientos. Al principio. Zinnia regresó a mi lado. Levantó su libro cubriéndonos la cara. Y susurró una advertencia. CYNTHA. Será mejor que mantengas un perfil bajo en clase o si no. Ni siquiera la miré. Me concentré en el libro que tenía en las manos. En mi vida anterior, había guardado silencio sobre mi identidad para proteger el orgullo de Inia. Por eso, mis compañeros se burlaron de mí durante mucho tiempo. Pero ya me había acostumbrado. Zinnia era diferente. La consentían y la adoraban. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Caer repentinamente desde esa altura. Fue fácil que desarrollara problemas psicológicos. Pero esta vez, me negué a proteger su frágil orgullo. La primera clase fue con nuestra tutora. Cuando me presenté en el escenario, me aseguré de revelar mi verdadera identidad. Vi cómo las miradas curiosas se volvían hacia Inia. Ella no se atrevía a levantar la cabeza. Una oleada de satisfacción me invadió. Admití que había sido demasiado blando de corazón en mi vida pasada. Esta vez, no cedería lo que me correspondía. Estuve inquieto toda la clase. Delante de mí, cabeza de mí. Una mirada fría y despiadada me clavó en cuanto terminó la clase. Se acercó corriendo, impaciente. Me arrancó el bolígrafo de la mano mientras escribía. ¿Qué te pasa, Cinta? Ninguno. Cambié de bolígrafo y seguí tomando notas. Eres un ratón de biblioteca. ¿Qué tiene de bueno estudiar? ¿De verdad crees que eso te ayudará a superarme? La familia de mi novio es adinerada. Aunque deje a la familia de CYNTHA viviré bien. Retiré la mano con inferencia. Espero que después de gastar todo el dinero de la familia de Cynthia aún puedas decir eso. Sabía que Lynx no era más que un perro callejero. Incluso la llamativa motocicleta que usaba para presumir y ligar con chicas la compró la propia Xenia. Con su propio dinero. Xenia me señaló. Luchando por encontrar las palabras. Finalmente el rumbo cumplió YXY. Bajo la mirada curiosa de nuestros compañeros, huyó del aula. Apenas se fue, la clase estalló en susurros emocionados. Nunca pensé que el Harris real y el falso estarían justo delante de nuestras narices. Xenia no regresó hasta justo antes de la siguiente clase. Después de ese día, Xenia se abandonó por completo.
Nunca le había gustado estudiar, pero temía el escrutinio de la influyente familia y los padres de Cynthia. Pase lo que pase. Ella seguía siendo una buena chica en la escuela. Pero ahora. Llegó tarde. Salió temprano. Durmió en clase y bromeó. Cuando la tutora la llamó para una charla, simplemente hizo lo que tenía que hacer. En casa. Siguió viviendo a su antojo. Algunos compañeros envidiaban su libertad despreocupada. Pero nadie se atrevía a seguir su ejemplo. Ya estábamos en segundo año de preparatoria. Todos sabíamos lo que realmente importaba. El comportamiento de Xenia y Link se volvió más audaz. Se besaron abiertamente bajo el sol de la mañana. Xenia se saltó las clases. Lynx la esperaba afuera de la escuela. Se confesaron su amor en la playa soleada. Después de clase fueron a bares. Riendo y bebiendo. Llevaba maquillaje y esmalte de uñas. Ignoró flagrantemente el código de vestimenta. Rompía todas las reglas de la escuela que podía. Rompía. Y presumía de ello. Nada de locura. Nada de juventud. Se burló de nosotros. Tengo curiosidad por saber en qué se convertirán algún día todos ustedes, los buenos estudiantes que solo estudian. ¿Por qué no convertir los mejores años de su juventud en románticos? Solo unas pocas chicas de la clase la apoyaron. El resto mantuvimos la cabeza baja y estudiamos. Nada de esto me preocupaba. Todos los días después de la escuela, Lynn se esperaba a Sia en la puerta sin falta. Se fueron juntos. Captando miradas envidiosas. Una tarde. Al salir de la escuela, poco después de Xenia, la vi subirse a su motocicleta y luego mirarme con una sonrisa provocativa. El amor que siento es algo que nunca tendrás. Toda tu familia merece ir al infierno. La miré con calma durante 2 segundos. Luego. Al desviar la mirada, vi a Lynx mirándome con una sonrisa burlona. ¿Esa es la verdadera Eris? No está mal. Antes de que terminara, Xenia le dio un puñetazo. Es broma. Nuestra bebé Xenia es la más bonita. Dicho esto, las dos se marcharon. A la mañana siguiente, en cuanto llegué a clase, oí a mis compañeros murmurar sobre el novio de Xenia, que era un marica. Lleva recaudando dinero para la protección escolar desde la secundaria. Sus padres no son mucho mejores. Con todos esos regalos que le dio a Xenia. Deben ser falsos. O tal vez. Una chica me miró furtivamente. Entonces bajó la voz. Quizás se los robaron. La gente es así cuando tiene éxito. Te adulan. Cuando caes, te arrojan al pozo. Por supuesto. Xenia lo escuchó al entrar al aula. Se acercó a las chicas con sus tacones altos y las agarró del pelo con fuerza. Perras. ¿A quiénes llamaron ladrones? Ya verán. Si no les doy una lección. No soy Xenia. Las chicas respondieron con un gruñido. Tú eres el verdadero ladrón, joven. Robándole la vida a Cinta todos estos años. Estás mintiendo. Tu novio es solo un matón. ¿Pero te crees una dama adinerada? Porque pronto todos se pelearon a puñetazos. El monitor de la clase notó el problema y corrió a buscar a la profesora. Pronto dejó escapar un suspiro. Los estudiantes involucrados fueron citados a la oficina. Y se citó a sus padres. Esa fue la primera vez que conocí a la madre de Xenia desde que salí de casa. Salió de la oficina con una expresión sombría. El cuello de Xenia estaba roto, dejando al descubierto grandes manchas de piel blanca y pálida. Los compañeros de clase cercanos silbaron. Al ver esto, la madre de Xenia se enojó aún más. Delante de todos. Le dio una bofetada a Xenia. Maldita sea. Solo este joven y ya seductor hombre. ¡Qué descarado eres! Xenia bajó la cabeza. Abatida. Solo sabes causar problemas. Vete a casa, Amulpader. Ahora. Las crudas palabras de la madre de Xenia le impidieron levantar la cabeza.
Había visto esta escena innumerables veces. Todos los vecinos sabían lo feroz que era la madre de Xenia. Nadie me hablaba en ese entonces. No tenía amigos. En ese entonces. Consideraba a Xenia mi única amiga. Pero ahora. Todo esto era culpa suya. Antes. Cuando la madre de Xenia quería que volviera a casa, era para vendérsela al hijo menor como dote. Lo había detenido en secreto cada vez. Ahora respetaba sus decisiones. Fuesen las que fuesen. Quería ver cómo la vida que anhelaba la destruiría. La madre de Xenia me vio y sus ojos brillaron con astucia. Sincies también. Su mirada me recorrió como si. Me sentí incómodo y respondí poco antes de darme la vuelta para irme. Mira a cintas. Luego mírate a ti mismo, tu problema de égida. Date prisa y cásate pronto para mantener a tu familia. Después de eso. Me pusieron los ojos en blanco. Al día siguiente Xenia no fue a la escuela. Una chica que la había acompañado a la oficina me lo contó en cuanto la madre de Xenia entró a la oficina el día anterior. Empezó a insultarla. A llamarla perdedora. Perra. Basura. Y peor. Luego la obligó a disculparse. Todos, incluidos los profesores, quedaron impactados. Nadie se atrevió a discutir y simplemente los mandaron a escribir autocríticas. Los días que Xenia no venía a la escuela me parecían tranquilos. Lo que no esperaba era que Lynx empezara a molestarme. Justo afuera de la escuela, vi a Lynx apoyado en su motocicleta. Cuando me vio, encendió un cigarrillo con arrogancia y dijo, «Eres Cinta. ¿Verdad? Soy Lynx. Nos hemos visto varias veces». Me lanzó una bocanada de humo. Lo que me hizo toser. ¿Tienes algún problema? Ve a la izquierda. El hospital psiquiátrico está por allá. Fruncí el ceño y empecé a alejarme. De pequeña, tuve una neumonía grave que no fue tratada a tiempo. Más tarde. El padre de Xenia fumaba y bebía en casa. Mi salud era muy delicada. Incluso ahora, y ahora. No soportaba el olor a humo. Fruncí el ceño. Terminé de hablar y estaba a punto de irme. Inesperadamente. Lynx me agarró del brazo con fuerza. Tienes más carácter que Xenia, eso me gusta de ti. ¿Por qué no vienes conmigo? No te preocupes. Te trataré mejor que a Lynx Xenia. Le quité la mano con frialdad. Mirándolo con desdén. ¿De verdad? Viendo esperanza. Asintió con entusiasmo. Por supuesto. Cuando digo algo lo cumplo. Tengo a un montón de chicos bajo mi mando, los puse en fila en la puerta. ¿Te llaman cuñada? ¿Qué tan impresionante sería eso? Fruncí el ceño. Lo pensé un momento. Luego sonreí con locura. Suena bastante bien. Absolutamente. Antes de que pudiera terminar, me di la vuelta y me alejé. Pero no me interesa. ¿Por qué no te vas a casa? Mírate bien en el espejo. Solo a Xenia le podrías gustar. Lynx. ¿Qué haces? Lynx estaba a punto de responder, pero la interrumpieron. Al darse la vuelta, vi a Xenia, que no había venido a la escuela en todo el día. A pesar de haberla visto innumerables veces, todavía me impactaron los moretones en su cara. Al parecer, se dirigía a Filwaetsi. El padre de Xenia no tuvo piedad. Su rostro estaba cubierto de moretones azules y morados, sus labios hinchados. Su ropa estaba desordenada. Era obvio que acababa de escapar de casa. Al verla, Lynx parecía inquieto. «Bebé, un bebé. ¿Por qué estás aquí?» Xenia pareció recobrar la compostura. ¿Cómo no pude venir a ver esta escena? Aunque habló con Lynx. Sus ojos no se apartaron de mí. Llenos de odio. ¿Sedujiste a Lynx? ¡Ay, ay! Así que mientras yo estaba fuera, ¿ustedes dos conspiraron a mis espaldas? Te mataré, te mataré. Pequeña zorra. Estaba salvaje. Con el pelo revuelto.
maldiciendo como una arpía. Ella me atacó. Algunos transeúntes se detuvieron. Nos rodearon. Pero Lynx los detuvo. Xenia. Cálmate. Mírate, ¿en qué te has convertido? Xenia lo miró con incredulidad. ¿Y quién es tu verdadera novia? ¿Me abandonaste porque estoy en la ruina? No, Lynx. No puedes hacer esto, olvidaste nuestra promesa. Prometimos estar juntos para siempre. Ya no soportaba su apego. Se dio la vuelta para irse. Xenia me bloqueó el paso de repente. Perra. Sabías exactamente cómo era la familia de Xenia, y me enviaste de vuelta a propósito. No. Me froté la frente. Era tu familia. El CYNT sí. ¿Quién hizo que tus padres te enviaran de vuelta? Yo no. Además. ¿No dijiste que serías más feliz allí? La aparté, aceleré el paso y me subí al coche, donde el conductor ya me esperaba. Ignoré los gritos de angustia de Xenia a mis espaldas. Me dijiste que te buscara, ¿por qué no viniste? Sabes que casi muero hoy. Lynx. ¿Qué quieres decir? ¿Escabullirte con Sil y cinta a mis espaldas? ¿Ya no me quieres? Esto no puede seguir así. Acordamos casarnos justo después de graduarnos. No, no estudiaré más. Entonces tal vez no te vayas. Lynx perdió la paciencia. La apartó de un golpe. Tonterías. Se subió a su motocicleta y se fue a toda velocidad, dejando a Xenia indefensa, agachado en el suelo, llorando. Mientras tanto, estaba sentado en el coche haciendo la tarea. Qué par de locos me hicieron perder tanto tiempo. Al llegar a casa, mis padres, sorprendentemente, también estaban allí. Era la primera vez que volvían a casa desde que me reconocieron oficialmente como su hija. Ya de vuelta. Se sentaron en el sofá. Me saludaron sin mucha amabilidad. Respondí en voz baja. Ya vienen los exámenes parciales, no te quedes sin hacer nada. Asentí. Desde mi última vida hasta ahora, me había acostumbrado al estilo de crianza de la familia Cinta. Era su única hija y por lo tanto una guarida. Naturalmente. Eran estrictos con mis estudios. Eso coincidía con mis expectativas. Por eso me llevaba tan bien con ellos. Pero a Xenia nunca le gustó estudiar. Además, la presión de los padres de Cinta. Ella era rebelde. Después de ese día, estudié aún más. Aunque ya lo había vivido una vez, nunca me desanimé. Cuando Xenia regresó a la escuela, la hinchazón de su cara había bajado casi por completo. Pero empezó a grabar vídeos con su teléfono en la escuela. Escuché que se había convertido en una influencer de redes sociales. Y su tráfico era bastante bueno. Ese día en la escuela, grabó todo con su teléfono, presentando su entorno. Todos estaban un poco preocupados por cómo su madre había manejado la situación la última vez. Nadie criticó directamente a Xenia. Pero cuando se filmaba, siempre usaba filtros embellecedores. Además, llevaba maquillaje. Así que en sus vídeos parecía una diosa. Mientras los demás estudiantes hacían barricadas, esto rápidamente despertó el descontento entre los compañeros. Algunos reportaron sus vídeos en secreto. Se enfrentó a la clase, sosteniendo el teléfono en alto. ¿Qué es esto? Atrévete. ¿Pero no te atreves a admitirlo? Envidia de estar ganando dinero. Al llegar a casa, visé los comentarios debajo del vídeo. Los internautas condenaban a esos compañeros. Aunque algunos los defendieron, pronto fueron eclipsados por sus fanáticos insensatos. Suspiré. Guardé el teléfono. Y empecé a hacer ejercicios. Se acercaban los exámenes parciales. Necesitaba demostrarle mi valía a la familia Cinta. Ese día, durante la clase de química. El maestro era un anciano estricto. Un poco anticuado. De repente, Xenia se puso de pie en una clase seria.
sosteniendo un palo de selfie en alto. ¿Bebés? Estoy en clase de química, ¿qué están haciendo? Profesora. Miró a la cámara y sonrió. La audiencia de su transmisión en vivo se disparó. Comentarios aburridos y preguntas sobre qué clase de escuela era esta. Qué libre parecía. Incluso difamaban al profesor de química. El profesor de química se puso serio de inmediato. Toda la clase se quedó boquiabierta. Nadie se atrevía a bromear con él. Sin embargo, ahora Xenia lo desafiaba abiertamente en clase. Sus espectadores identificaron rápidamente la escuela. Algunos padres comenzaron a llamar a los profesores. Insisten en un castigo severo para Lynn Xenia. ¿Quién trae teléfonos a clase? Esto altera la disciplina, lo sabes. ¿Verdad? Si tu escuela no puede darnos una solución satisfactoria. Nuestros hijos no seguirán estudiando aquí. Los padres se mantuvieron firmes. El asunto pronto llegó al director de grado. Incluso el director fue alertado. Ese día, le confiscaron el teléfono a Xenia. El director la invitó a charlar. Nunca lo había visto tan enojado. Tenía más de 50 años. Redactó rápidamente una resolución. Autocrítica pública frente a toda la escuela. Y quedó entre los 5 mejores en el examen parcial. Solo entonces la escuela consideraría dejarla quedarse. De lo contrario, se enfrentaba a la expulsión. Pensé que Xenia dejaría la escuela sin dudarlo. ¿Quién hubiera pensado que accedió tan fácilmente a la exigencia del director? Lo difícil es que sean las 5 mejores de la clase. Obtener el primer lugar no es ningún problema. Con arrogancia le lanzó este desafío al director. La miré pensativa. En el mejor de los casos. Sus notas eran mediocres ahora. Para entrar entre los 5 mejores del grado. Tendría que trabajar hasta el cansancio. Ni siquiera estudiando como una loca durante un mes entero podría lograrlo. Era imposible que diera un salto así en una sola semana. A menos que... Después de ese día, comencé a prestarle mucha atención. Pero no empezó a estudiar como esperaba. Estaba igual que antes. No prestaba atención en clase. Era como si ya estuviera segura de que llegaría al top 5. No le preocupaban en absoluto los imprevistos. Esto me recordó mi vida anterior. En aquel entonces. Siempre sacaba buenas notas. Solo bajo mi supervisión fue mejorando poco a poco. Finalmente se situó entre las mejores de la clase. La miré con los ojos entrecerrados mientras se maquillaba. Ahora, ni siquiera puedo garantizar que me vaya bien en los exámenes. Sin embargo, rebosa confianza. Solo le da miedo volar hasta media montaña y luego caer al valle. Después de ese día, me sumergí en el estudio. El examen parcial estaba programado para el próximo miércoles. Y en el recreo del lunes, Xenia tuvo que ponerse de pie frente a la clase para reflexionar sobre su comportamiento. Ese día, se había arreglado con esmero. Al subir al escenario, estaba llena de energía y entusiasmo. No parecía considerarlo vergonzoso en absoluto. En cambio, había un aire de orgullo en ella. Este podio no es solo para que cualquiera lo suba. Empezó con un suspiro. Y asintió hacia la pared cercana de la escuela. Otros podrían no haber entendido el gesto. Pero yo, que viví con ella casi 10 años, sí. Lo supe al instante. Miré en esa dirección. Efectivamente. Había una cámara de seguridad instalada allí. Entonces Xenia se puso a gritar: quiero preguntarle al director si realmente entiende la educación. Hay muchos estudiantes como yo aquí. ¿Sabes qué significa enseñar según la aptitud? Me da mucha curiosidad cómo llegaste a ser director. Y profesores. Por favor, no seas tan rígido. ¿Qué tiene de malo grabar vídeos? En la era de los nuevos medios, ha abierto muchísimas puertas a la gente común. Cuéntame. Los que no son buenos estudiando y son descartados por la escuela, ¿cómo viven? Es mejor aprender a ganar dinero pronto. Por fin, habiendo cumplido con lo que yo decía,
no me arrepiento para nada de salir con alguien ni de arreglarme. Las chicas solo tienen unos pocos años de juventud floreciente. ¿Por qué vivir descuidadamente? El discurso de Xenia fue apasionado y feroz. El director parecía a punto de echar vapor por las orejas. Mientras tanto, su discurso se publicó en línea y se volvió viral rápidamente. Muchos incluso creyeron que tenía razón. Creer en sus palabras encarnaba el espíritu de la mujer moderna. Ese mismo día, suspendieron a Xenia y la mandaron a casa. Lo recuerdo con claridad. El director y los profesores estaban tan furiosos que se les pusieron los ojos en blanco. La escuela es para aprender. La preparatoria se trata de darlo todo. Encontrar tus intereses. Y elegir tu carrera profesional. Estudiantes como tú. No podemos enseñar. Que tienes tantas ganas de ganar dinero. Sal a la sociedad ahora. Los estudiantes de secundaria son inmaduros por naturaleza. Se dejaba influenciar fácilmente por esas palabras. Después de ese día, Xenia fue expulsada. Las reuniones de clase en todos los grados dieron pie a discusiones sobre el incidente. Afortunadamente, con mucha lucidez. Todos estaban lo suficientemente lúcidos como para saber que su futuro era importante. Poco a poco el rumbo satisfizo mi obsesión. Las conversaciones sobre Xenia se calmaron. Entonces se anunciaron los resultados de los exámenes mensuales. Quedé tercero en todo el grado. Una recompensa por mis interminables días y noches de estudio. Esta preparatoria ya era una escuela provincial clave. Entre todos los hijos de familias prominentes, mi puntuación fue considerada sobresaliente. Incluso la familia y los padres de Cinta se sentirían orgullosos. De inmediato, el rumbo cumplió mi obsesión. Decidieron celebrarme un banquete de reconocimiento. Como confirmación oficial de mi identidad. El banquete estaba programado para ese sábado. Por primera vez, la familia de Cinta me preguntó si comía bien en la escuela. Sinceramente, dirigir satisfizo mi obsesión. No sentí nada. Solo era producto de su matrimonio arreglado. Sus altas expectativas y diversas preocupaciones se debían simplemente a que les era útil. Aún tenía valor. Y la razón por la que me encontraron fue porque creían que Xenia era demasiado estúpida. No apta para heredar el legado de la familia Su. Así que la llevaron a una prueba de paternidad. La cual demostró que no era su hija biológica. Así fue como me encontraron. Recuerdo cuando me encontraron. Estaba cocinando en la cocina familiar de Xenia. Sin decir palabra. Me llevaron. Todo el viaje en coche fue en silencio. Solo interrumpido por ocasionales pulsaciones del teclado. En mi vida anterior. Aunque admitieron que era su hija. Fue solo después de mucho tiempo. Al principio. Me trataban como a un extraño. Después de todo. No habíamos vivido juntos durante más de una década. Después lo entendí. Para ellos. Despedir a una hija que criaron durante más de 10 años fue un acto de misericordia. Durante ese tiempo, no le presté mucha atención a Xenia. Incluso los enlaces desaparecieron. Sus compañeros de clase solo los mencionaban ocasionalmente. Comentaban que habían grabado un par de blogs en línea y que habían conseguido decenas de miles de seguidores en cuestión de días. Así que aunque Xenia fue expulsada, encontró la manera de ganar dinero. Pronto llegó el día del banquete. Estaba vestida como una princesa. Llevaba un vestido caro. Mientras la gente venía e intercambiaba cumplidos. Me sentí completamente incómoda. Como si fuera una mercancía en exhibición. Por suerte. De mi vida anterior hasta ahora. Había dominado el arte de la resistencia. Pero justo cuando el banquete se acercaba a su fin. Vi una figura familiar. Xenia. La familia de CYNTH no había cortado lazos del todo. Probablemente la condujo hasta un sirviente. Ella y Lynx levantaron sus teléfonos. Probablemente transmitiendo en vivo otra vez. No tenía intención de hablar con ellos. Pero justo cuando me daba la vuelta, Xenia me llamó.
Hermana, ¿cuánto tiempo sin verte? Saluda a mis fans. No sé qué les dijo a sus seguidores. En cuanto aparecí en pantalla, el chat en vivo explotó con insultos dirigidos a mí. Fruncí el ceño e intenté evitar la cámara. Lynx me agarró de repente. Impotente. Me cubrí la cara, esperando el momento oportuno para escapar. ¿Será este el malvado Aerys real? ¡Qué cruel! No fue culpa de Xenia que los bebés fueran intercambiados al nacer. ¿Por qué deberían expulsarla? Solo porque eres rico. ¿Crees que puedes jugar con el destino de los demás? Xenia es tan lamentable que ya ni siquiera puede ir a la escuela. Xenia seguía haciéndose la víctima. Las manos de Lynx estaban inquietas. Me acariciaban. Reprimí mi indignación y lo aparté. Pero él se aferró de nuevo. Este Aerys de verdad es una auténtica rata. Si no me equivoco. Está intentando seducir al novio de Xenia. ¡Qué descarada! En ese momento Xenia giró la cabeza. ¿Qué están haciendo? En ese momento, el señor Zhu llegó con guardias de seguridad. Apartaron bruscamente a Xenia y Lynx. ¿Quién deja entrar a cualquiera? ¿Para qué sirve la seguridad aquí? Si la joven se lastima. «Puedes pagar la compensación», exclamó el señor Senger. Todo el salón de banquetes quedó en completo silencio. Solo el aluvión de comentarios en los teléfonos de Xenia seguía sonando sin parar. Xenia. Nunca te maltratamos. Regresar a tu hogar es lo más natural. En cuanto a difamar a la hija de la familia Cinta en línea, lo investigaremos hasta el final. Entraste sin invitación, esto es una intrusión. Se espera una citación. Los internautas que participaron en la avalancha se sintieron intimidados por el tono autoritario del señor Zhu. Los comentarios se detuvieron brevemente. ¿Por qué esto es diferente a los rumores? ¿No decían que la familia Cinta adoraba a Xenia? ¿Por qué solo veo frialdad? ¿No fue la familia Cinta la que invitó a Xenia y a su novio? Xenia se desplomó en el suelo y terminó rápidamente su transmisión en vivo. Luego se soltó. Se clonó en la pierna del señor Zhu. Papá, sigo siendo tu hija. No puedes tratarme así. La vida en casa era peor que la de un animal callejero. Todo era obra de Cinta. Ella fue quien me hizo sufrir así. Era la primera vez que veía a Xenia llorar tan amargamente. Debió de haber soportado y contado sus quejas en esa casa. Sonreí levemente, creyendo que se lo había buscado. 2 segundos después Xenia y Lynx fueron expulsadas. Aterrizaron en la carretera principal, gimiendo y lamentándose. Esa noche, después del banquete, mis padres se fueron de viaje de negocios. Mis calificaciones eran lo único que mantenía la frágil relación con ellos. Suspiré. Afortunadamente, al haberlo cumplido, ya no esperaba nada de ellos. Un futuro brillante era todo lo que necesitaba. Sin embargo, nunca imaginé que Xenia me esperaría en la puerta de la escuela ese lunes. Y mucho menos que pareciera diferente. Temprano por la mañana, el conductor me dejó en la puerta de la escuela. En cuanto salí, de repente alguien se abalanzó sobre mí. Me abrazó. Hermana. Me equivoqué. Fui inmaduro y te lastimé antes. Ahora lo recuerdo todo. Y me arrepiento. No debí haberte tratado así. Lloró mientras me abrazaba fuerte. Parecía despreciar profundamente su yo pasado. Fruncí el ceño ligeramente. Algo no encajaba. Hermana, yo también debería irme. Fui una tonta al renunciar a un futuro tan prometedor. Sobre todo al hacerte daño al final. Ahora me doy cuenta de que eras quien más se preocupaba por mí. Arqueé una ceja. ¿Así que sí lo recordaba? Claro que sí. El momento siguiente confirmó mi sospecha. Hermana, trabajemos duro juntas para entrar a la universidad. ¿De acuerdo? Escucharé todo lo que digas. Miré las cicatrices de su cuerpo. Recordé la publicación que hizo ayer.
Aunque el amor esté separado por montañas y mares, esas montañas y mares se pueden superar. Debajo había una foto de ella besando a un lince. La miré pensativa. Esas palabras me parecieron una promesa solemne. No me creía la idea del arrepentimiento de una hija pródiga. Pero estaba dispuesto a seguirle el juego. Quería ver qué buscaba realmente. Asentí brevemente. Ese día, ella prometió estudiar mucho. No la disuadí. Enseguida le di tarea. Hermana, porque yo también terminé. ¿Por qué no hablas con papá? Que me ayude a volver a la escuela. La miré con cierta vacilación. Sabes que mi relación con mamá y papá no es muy buena. ¿Por qué no lo aguantas por ahora? Puedes presentar el examen de admisión a la universidad con tu propio nombre más tarde. Me observó con astucia, sopesando los pros y los contras. Ella fingió reticencia y asintió. Está bien, hermana. Por favor, inscríbame para el examen. Sonreí con dulzura. Como en los viejos tiempos. Aunque la ayudara a inscribirse, dependía de si perseveraba hasta el examen. Después de eso, Zinnia y yo nos hicimos más amigas. Incluso le di preguntas del examen para que practicara. Y le fue bastante bien. Sin embargo, en el segundo día de vacaciones de verano, Zinnia volvió a revelar su verdadera naturaleza. Ese día, va camino a la librería a comprar cuadernos. Pasé por un karaoke. Vi a Zinnia y a Lins afuera. Ambos echando humo. Me puse el sombrero rápidamente. Luego dio la vuelta para esconderse cerca. Zinnia estaba junto a Lynx. Parecía muy impaciente. Date prisa y pon a tus hombres en marcha. La familia de Zinnia me está presionando mucho. Entendido. Ha llegado el dinero. No confías en mí para hacer las cosas. Los observé fríamente mientras apagaban sus cigarrillos carmesí. Luego me di la vuelta y entré al karaoke. Entendí más o menos la situación. El año pasado por estas fechas, la madre de Zinnia vino a buscarme. Exigiendo que Zinnia regresara a casa. Habían encontrado a alguien para ella. Planeaban un intercambio lucrativo. Probablemente el mismo plan ahora. Y la idea de Zinnia era echarme. Después de todo, ¿por qué a la familia de Nia solo le importaba el dinero? ¿A quién casaba? Siempre y cuando entrara dinero. Estuvo bien. Zinnia no me decepcionó. Después, me encargué de tener guardaespaldas a mi alrededor. En apariencia, seguía fingiendo ser amable con Zinnia. Finalmente, habiendo cumplido mi tsai, un día me invitó a salir. Hice arreglos para que los guardaespaldas me siguieran. El lugar de encuentro estaba muy apartado. Me daba miedo caminar solo. En cuanto entré, varios hombres me rodearon. ¿Eres Cinta? Al no responder, perdieron la paciencia. Me dejó inconsciente. Y me llevó lejos. El viaje fue duro. Finalmente me detuve. Oí vagamente voces. Luego volví a perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba acostado en una cama de hospital. El mayordomo de la familia estaba sentado a mi lado. Señorita, por fin despertó. Me dio un susto de muerte. Si algo te hubiera pasado, ¿cómo se lo explicaríamos al amo y a la señora? Sonreí y lo consolé. Entonces supe que los guardaespaldas habían llegado justo a tiempo. Encontraron pruebas de su crimen. Y me rescataron de inmediato. Esos hombres eran matones que Lynx había contratado. No eran delincuentes de poca monta. Todos con familias. Era improbable que asumieran la culpa por él. Pronto implicaron a Lynx y a otro cómplice. Lynx y Zinnia estaban en la comisaría. Zinnia estaba bien. La policía solo le dio una advertencia. Lynx. Por sus numerosos antecedentes. Me detuvieron en la comisaría. En ese momento, no sentí nada. Pero al mirar atrás, todavía sentía escalofríos. Si los guardaespaldas hubieran llegado un momento después.
Las consecuencias habrían sido inimaginables. Afortunadamente todo salió bien. Después de despertar, fui a la comisaría a declarar. Cuando la familia de Cinta se enteró, estaba a salvo. No volvieron. Después de ese día, nunca volví a ver a Cintia. Todas las vacaciones. Me sumergí en el estudio. Mi vida anterior. Con Cintia cerca, tuve que dedicarle la mitad de mi energía. Al final, perdí la oportunidad de mi sueño de ir a Tsinghua o a la Universidad de Pekín. Esta vez, lo di todo. Apuntando directamente a esas escuelas. Estudié día y noche. A menudo. Dormía en mi escritorio hasta el amanecer. Me negaba a dejar que el destino me traicionara. Y más. No podía traicionar al destino. Mucho después, un sirviente que conocía a la familia de Cintia me contó que la habían enviado al campo. Ya estaba casada. La familia de Cintia había recibido una gran suma de dinero. La estaban guardando como dote para su hijo. El padre de Cintia seguía bebiendo mucho y maltrataba a su esposa e hijos. Su madre seguía diciéndose a sí misma que debía soportarlo en silencio. Pero no había noticias de Cintia. No fue hasta después de terminar el examen de admisión a la universidad. Gracias a mi propio esfuerzo me convertí en el mejor estudiante de la provincia. Ingresé a la Universidad de Tsinghua con el primer puesto. En una reunión, volví a enterarme de Cintia. Lleva una vida miserable, enviada al campo. Casada con un hombre 20 años mayor que ella. Al parecer, se dirige a su destino con plena satisfacción. Ese hombre tenía fetiches retorcidos. La atormentaban hasta el extremo. Al final, no aguantó más y lo cortó en pedazos con un cuchillo de cocina. Luego regresó y mató a sus padres biológicos de la misma manera. Murieron en el acto. Fue horrible. La policía se la llevó inmediatamente. La condenaron a muerte. Al escuchar estos rumores me quedé tan impactado como todos los demás. Nunca imaginé que nuestros destinos divergirían tan drásticamente en esta vida. Después de oírlo todo, incluso exhalé profundamente. Aunque nunca le deseé mal a nadie. Sentí una extraña sensación de alivio de mi yo pasado. Y ahora, estaba a punto de ir a la universidad con la que había soñado toda mi vida. Por fin cumplí mi deseo. Amaneceres y atardeceres pasaron, y no me decepcioné. Fin.